Buenos días, buenas tardes, buenas noches o a la hora que estés viendo este video. En esta ocasión te traigo la última unidad del curso, que es un diseño de un computador empleando un procesador soft-core. Vamos a explicar lo que es un procesador soft-core, que es básicamente lo que hemos estado viendo a lo largo del curso, que es un procesador implementado en una lógica programable a través de un FPGA. Para que esto se entienda, vamos a ver la comparación entre un procesador soft-core versus un procesador hardcore. Un microprocesador tradicional tiene ya una estructura que no puede ser modificada. Esto se le conoce como un procesador o hardcore. Y vamos a ver las comparativas. Tenemos el microprocesador hardcore y el microprocesador softcore. Las ventajas en el procesador hardcore son alta velocidad de procesamiento, capacidad de procesamiento, el precio, el consumo de energía. Mientras que en el softcore tenemos una continua actualización, modificaciones disponibles y no se requiere ningún equipo especial para reprogramar. Vamos a ver las desventajas. En el procesador hardcore vemos que es muy sensible a la obsolescencia programada. No tiene la posibilidad de correcciones en caso de que haya algún defecto de diseño. Las aplicaciones son reducidas. Y para el procesador softcore vemos que hay una limitación en la velocidad. Gasta mucha energía. El precio es considerablemente alto. En las plataformas de desarrollo para los procesadores softcore son básicamente las plataformas que hemos estado usando, que son vinculadas a la programación de FPGA. Las más comunes son Quartus 2 de Altera, que es la que manejamos en este curso, aunque también está la más común, que es de Xilinx en sus versiones para Spartan y Nexus. Estas plataformas ya tienen plantillas para el diseño de un procesador softcore, aunque hay ciertos modelos de FPGA que ya tienen un bloque designado para el procesador. Ahora vamos a ver lo que es el microprocesador y los periféricos. Un microprocesador es inútil sin periféricos, por lo que es necesario vincularlos a través de el bus de dirección, bus de datos y bus de control. Estos periféricos pueden ser memorias, unidades de almacenamiento o dispositivos de entrada, salida o de entrada y salida. Vamos a ver un diagrama básico de microprocesadores y periféricos. Tenemos el CPU, en donde tenemos la unidad de control, sus registros y la ALU, con una conexión hacia los datos y los programas ubicados en la memoria. Después tenemos líneas de direcciones indicado con la flecha roja, líneas de control con las flechas negras y líneas de datos con las flechas azules. Vemos que entre el CPU y un dispositivo de entrada y salida tenemos una interfaz de entrada y salida, propiamente un circuito, que a su vez tiene registros. Este diagrama puede cambiar dependiendo de la arquitectura de la computadora, así como lo vimos en una arquitectura von Neumann o una arquitectura Harvard. Para la programación vemos que todo microprocesador, especialmente un softcore, también necesita un código que represente las instrucciones del microprocesador, direccione las instrucciones a un cierto modo
Y para eso los sistemas operativos manejan estas instrucciones, pero en un nivel elevado. Es decir, como un lenguaje de nivel alto, como el lenguaje C, o más elevado, como Java. Sin embargo, estos lenguajes tienen que usar los microcódigos, y para ejemplificar vamos a poner los microcódigos comunes en las arquitecturas x86, donde move transfiere, xchg intercambia, in representa entrada, out representa salida de datos. Estos son microcódigos. Y para que un programa de nivel elevado interprete estos microcódigos, ya lo consideramos como un lenguaje de programación, pero siempre y cuando el programa esté enfocado a realizar otros programas. De aquí vemos que el rendimiento también está basado en 3 factores: la memoria RAM, la memoria caché, la estructura de la arquitectura, el número de bits de los registros y el bus de datos. Al ser un procesador softcore, se puede modificar o actualizar 2 o 3 factores. De estos factores, los más importantes es el número de bits en los registros y el tamaño de bus. También se debe de considerar que entre más registros tenga un microprocesador, las operaciones podrán ser ejecutadas más rápido. Ahora vamos a ver las aplicaciones. Y esto es para entender mejor el funcionamiento de un microprocesador softcore. Para esto vamos a realizar un ejercicio práctico donde se propone realizar un procesador gráfico en la tarjeta de evaluación Altera, y así podemos confirmar la versatilidad de un procesador softcore para un sistema embebido. Recordando que los procesadores softcore tienen el inconveniente para tareas de alta demanda de datos, por eso vamos a escoger algo sencillo en la tarjeta de evaluación o un gráfico sencillo. Antes de ver el código del procesamiento gráfico, vamos a ver la programación o cómo vamos a desarrollar la programación. Pero antes hay que explicar que el procesador gráfico va a estar usando el convertidor digital analógico, que es el ADB7123, y que es nuestro enlace con el monitor. Aunque este convertidor es de 10 bits, en la tarjeta de evaluación solo se usan 8 bits. Para la resolución de este ejercicio práctico va a ser de 1280 por 1024. Y aquí tenemos una representación gráfica de la conexión del FPGA con el convertidor digital analógico, que es nuestro enlace hacia el monitor. Todos los canales de rojo, verde y azul son de 8 bits. Tenemos una entrada de reloj para hacer funcionar nuestro convertidor digital analógico. También tenemos pulsos de sincronía basado en verde pero negado, y un pulso de blanqueo también negado. Además tenemos lo que son la sincronía vertical y horizontal del VGA. Esto no pasa por lo que es el digital analógico, pero sí va directamente al puerto VGA. Antes de comenzar con lo que es el envío de trama de datos y sincronía, recordando que es el ejercicio para esta resolución y que necesita esta frecuencia, no vamos a explicar en este video cómo es que opera un monitor VGA, porque eso ya corresponde más al área de electrónica. Sin embargo, sí vamos a ver su programación y un poco de cómo se ve la trama de datos. Aclarado esto, continuamos. Tenemos lo que es el dato, propiamente la imagen que se va a mostrar en el monitor. Tenemos
una imagen o una pantalla, otra pantalla, o en inglés también le llaman frames, y tenemos un pulso de sincronía, que es el que nos va a separar entre pantalla y pantalla. Este pulso de sincronía también se divide en lo que es la sincronía horizontal y vertical, y vamos a empezar con lo que es el pórtico trasero, que es lo que continúa inmediatamente después de una pantalla, el pulso de sincronía, el pórtico frontal, que es antes de la pantalla, y la trama, que es propiamente la imagen que vamos a ver en el monitor. Esto corresponde para la sincronía horizontal, pero es básicamente lo mismo para la sincronía vertical. Ahora vamos a ver lo que es la temporización por número de píxeles y líneas según las especificaciones del fabricante. Vemos que para la sincronía horizontal tenemos de 0 a 8 o 48 píxeles, corresponde al pórtico trasero. Después tenemos del 48 al 160, corresponde a la sincronía. Después del 160 al 408 es el pórtico delantero. Por último tenemos del 408 al 1688, que es propiamente la trama de video. Si hacen la resta de 1688 menos 408, el resultado va a ser 1280. Para la temporización horizontal se usa esta ecuación. Esto es muy importante si queremos usar las especificaciones que vienen en el datasheet que nos da el fabricante, en este caso en la tarjeta Altera. Para la sincronía vertical tenemos de que de 0 a 1, en este caso no son píxeles sino líneas, corresponde al pórtico trasero. De 1 a 4 corresponde a la sincronía. De 4 a 42 corresponde al pórtico delantero, y del 42 al 1066 corresponde a la trama de video. Nuevamente, si hacemos la subtracción o resta de 1066 menos 42, el resultado es 1024. Como es pulso de sincronía vertical, no requiere temporización, pero sí requiere manejar lo que son las líneas. Para la implementación del programa, yo recomiendo usar este diagrama a bloques de cómo se va a realizar la programación, empezando por el dispositivo lógico programable, es decir, el FPGA, en donde tenemos una entrada reloj, recordando que el modelo que hemos estado usando de tarjeta, el DE2i-150, tiene reloj pulsos o un reloj de frecuencias de 50 MHz. Esto va conectado a lo que es un lazo de seguimiento de fase, o PLL en inglés, que nos va a ayudar a elevar la frecuencia a 108 MHz, en donde se va a conectar a nuestro controlador esa frecuencia y también al convertidor digital analógico, para después ir a lo que es nuestra fuente de imagen, en donde se va a hacer con columnas y filas la coloración o la pigmentación, como quieran llamarlo, de cada píxel. Posteriormente, el convertidor digital analógico va a ser nuestro vínculo con el monitor, que ya esto propiamente ya está conectado en la tarjeta y no hay que hacer ninguna modificación. Ahora sí, procedemos a abrir el Quartus 2. Yo ya previamente realicé el programa con este nombre, VGA Test, y vemos que aquí tenemos dos archivos en donde estamos realizando el vínculo con el VGA y donde vamos a realizar
lo que es la trama y el control del barrido vertical. Vamos a poner dos programas, uno donde se va a mover cuadros con los switches y los botones, y otro donde nada más me muestre una trama de línea vertical y horizontal. Empezamos con el programa de la trama de líneas vertical y horizontal. Vamos a remover estos dos proyectos de VHD y vamos a agregar los que ya previamente realicé con el nombre de Sim2 y VGA Test 2. Agregamos un proyecto que agrega a los archivos correspondientes. Y compilamos. Una vez de que ya compiló y nos dice que nada más hay 25 advertencias, procedemos a encender nuestra tarjeta. Ya encendió y vemos que también hay una imagen ya previamente cargada en el FPGA donde muestra la tarjeta en el monitor. Ahora sí, procedemos a cargar nuestro programa. Vemos que desaparece nuestra trama y ahora aparece nuestra imagen que teníamos, y ahora aparece la trama que programamos. Ahora sí, procedemos a ver el código. Y empezamos por el control del VGA. Aclaro antes de explicar el código que este programa previamente fue diseñado por un youtubero alemán que se hace llamar Tony. Aquí te voy a dejar el vínculo, pero lo modifiqué para la tarjeta que estoy usando. Empezamos con la descripción de nuestro pulsos de reloj, que es el reloj de 50 MHz con una entrada, lo que es el control horizontal, de sincronía horizontal del VGA, el control de sincronía vertical del VGA, lo que es la sincronía en verde negada, lo que es el limpio o el blanqueo de pantalla también negado, y el reloj hacia lo que es el convertidor digital analógico. Y aquí tenemos los canales para los colores rojo, azul y verde. Obviamente las letras corresponden al color en inglés, es decir, red, blue, green. Pasamos a lo que es la arquitectura, donde aquí se está agregando una señal del reloj del VGA que no corresponde propiamente a lo que es el reloj del digital analógico, sino a la de la trama. Un reset, y posteriormente pasamos a los componentes. Aquí tenemos un componente que se llama Sim2, donde tenemos el reloj con el que vinculamos a los 108 MHz
la sincronía horizontal, la sincronía vertical y los colores. Posteriormente tenemos nuestro componente de lazo de seguimiento, y aquí tenemos dos relojes. Un reloj de entrada que corresponde a los 50 MHz, el reset, y estos relojes de salida corresponden a los 108 MHz. Uno va para la trama de video y otro para el VGA, para el convertidor digital analógico. También es muy importante declarar lo que es la limpieza de pantalla, que es directamente aquí lo inutilizamos. Recordemos de que es negado y con uno pues no está funcionando, y la sincronía de pantalla en verde tampoco lo estamos usando. Estos algunas veces se usan dependiendo la resolución que se vaya a usar. Eso el fabricante lo especifica. Ahora vemos la declaración de puertos para el PLL. Empezamos con los 50 MHz, que es nuestro reloj de entrada, el reset, el reloj para el digital analógico y el reloj para la trama de video. Posteriormente continuamos con el reloj de la trama de video para el componente de SYNC2, la sincronía horizontal del VGA, la sincronía vertical del VGA y los colores. Antes de ver el componente de sincronía, te voy a explicar cómo se configura o se realiza el lazo de seguimiento en fase. Este icono, que es QSys, nos va a ayudar para seleccionar la frecuencia a la que queremos trabajar, si tenemos un reloj a una diferente frecuencia de la que deseamos. Abrimos nuestra pantalla. Declaración del reloj la borramos, no la necesitamos, pero vamos a crear una nueva. A esto es normal de que nos aparezcan los errores, y aquí es donde vamos a configurar. Nos dice 100 MHz, pero nosotros estamos usando 50 MHz de nuestro reloj. Extendemos un poco más para ver, vienen los botones de control y le damos siguiente. Aquí debe de ser lo más simple posible. Le damos siguiente, 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 siguiente. Aquí es nuestra primera salida de reloj. Le vamos a declarar que queremos 108 MHz. Le damos siguiente, y como vamos a usar otra línea, le damos otros 108 MHz. Vemos de que al principio dio un error, pero eso es porque no estaba configurado la salida. No podemos tener salidas de frecuencias diferentes, tienen que ser iguales. Siguiente, esas ya no las ocupamos, y ya nos creó nuestra librería. Le decimos finalizar. Ahora aquí creamos o vinculamos lo que es el reloj de entrada, nuestro reset, nuestra salida de reloj CLK out 1 y la salida de reloj CLK out 2. Ahora le damos en crear ejemplo. Vemos que por default está en Verilog, pero como estamos usando VHDL, lo vamos a configurar en VHDL, y aquí ya tenemos nuestra trama, perdón, nuestra componente, pero está como declarado como sin guardar. Aquí le vamos a dar en generar
Nos va a decir, ¿quieren guardar este archivo? Le decimos que sí. Vamos a guardar aquí con este nombre, PLL, lo voy a poner en mayúsculas, QSys, y que lo guarde. Dice que hay 8 warnings, pero no hay ningún error. Perfecto. Y le vamos a dar, ahora sí, copiar esta trama. Yo como ya lo realicé, pues simplemente lo voy a copiar. Esto no lo voy a cerrar por cualquier cosa. Vemos que es idéntico. Solo para corroborar. Clock in, clock out. En este caso me equivoqué un poco. Así que vamos a dejar este código que acabo de realizar. Es muy importante que los nombres estén correctos, de lo contrario puede haber problemas. Y guardamos. Ahora procedo a compilar nuevamente. Este es el tipo de error que me estaba refiriendo, no están declarados. Vamos a ver nuevamente qué pasó. Dice que no existe la macrofunción. Lo que voy a proceder es ponerlo como originalmente estaban, con espacio. Y vuelvo a compilar. ¿Sí? A esto me refería de que ese tipo de cambio de nombres puede dar problemas. Incluso puede provocar de que no reconozca el monitor nuestro programa. En lo que compila, ahora sí vamos a explicar el programa de sincronía. Empezamos con los componentes del puerto de la entidad: reloj, sincronía horizontal, sincronía vertical y nuestros canales de colores, que son los colores primarios: rojo, verde y azul. Hay alguno que podrá decir, ¿y dónde está el amarillo? El verde no es color primario. Como dato cultural, la norma ANSI de la IEEE acordó de que los colores primarios para cuestiones de video van a ser estos. Ahora sí, comenzamos en nuestra arquitectura con la declaración de las señales, y esto declara lo que es la posición horizontal y la posición vertical. Es muy recomendable que al inicio empiecen con 0. Posteriormente tenemos un clásico que es el clock event para realizar nuestros pulsos de reloj, y lo que queremos es graficar una trama en 400, de la línea 400 a la 1688. Es donde nosotros podemos graficar. Lo mismo pasa en la vertical. Como queremos hacer solamente una línea, pongo la posición de horizontal que sea en la 940 y la vertical en la 554. Pongo este color. Si yo modificara este valor, cambia el color de las líneas. En caso de que no esté en este rango, quiero que todo lo demás sea negro o no haya señal.
Después continuamos con el barrido de imagen. Esto es muy importante que se respete como está. De lo contrario no va a reconocer la tarjeta al monitor. Empezamos con el incremento de la posición horizontal de 1 en 1 hasta 1688. Y a su vez se está incrementando la línea vertical o el incremento vertical en 1 en 1 hasta el 1066. Lo que quiere decir es que empiezo a graficar píxel por píxel por píxel por píxel, después incremento una línea vertical, nuevamente píxel por píxel por píxel, y así hasta que cumpla todas las líneas verticales siguiendo todos los píxeles de horizontal. Aquí es donde respetamos lo que son la sincronía horizontal. Como no tenemos que pelearnos tanto por los pórticos frontales y traseros, sino más bien en donde hay pulso de sincronía y donde no lo hay, recordando que el pulso de sincronía en 0 es el que nos interesa definir y que en 1 es donde puede estar nuestra trama de video. Sin esto no se puede comunicar el monitor. Ya que explicamos cómo funciona el componente de Sync 2, donde va la trama de video y la sincronía y el control del VGA, vamos a ver cómo podemos hacer un control de estas partes de trama de video con los switches y los botones. Voy a borrar, no borrar exactamente, sino sacar del programa estos componentes y voy a agregar los que previamente ya definí, que es VGA Test 1 y Sincronía 1. Aquí también tengo un programa en VHDL que se llama PSG, que es el que nos va a ayudar a controlar los dibujos que hagamos y su movimiento con los switches. Vamos a ver qué cambió del programa original con este y vemos que estamos agregando switches y push botones. Aquí tenemos switches y push buttons. Y aquí tenemos lo que es en la trama de sincronía, al final los switches y el botón. Vamos a ver la sincronía. En esta parte tenemos una señal RGB muy importante para el procedimiento que vamos a realizar, que son estos, que son las coordenadas en donde queremos dibujar nuestros cuadros. Posteriormente, estas son las señales que son los cuadros propiamente, y tenemos también las posiciones horizontal y vertical. Declaramos nuestros procedimientos después del begin de la arquitectura y continuamos con el proceso secuencial. Aquí es donde estamos realizando el dibujo de nuestros cuadros. Yo lo puse de un color cian y de un color verde olivo y un color cian, pero se puede cambiar. Cuando los switches son diferentes se ponen en blanco. Cuando los switches son iguales no hace ningún cambio de color. Aquí tenemos nuestro cambio de incremento, y en la posición de vertical o en el incremento vertical, perdón, es donde estamos agregando el movimiento de los cuadros a través de los switches. Esto puede ser algo complejo, pero recordemos que, por ejemplo, tú estás viendo que el mouse está moviendo, pero por cada trama el video o la imagen se queda pasmada o reflejada en este dato, y a la siguiente ya lo mueve. Como es muy rápido, pues el ojo humano no ve estos cambios,
Recordemos que la frecuencia que estamos usando son 108 MHz, o si lo quieres ver en veces por segundo, 108 millones de veces por segundo. Aquí continuamos con el control para el cuadro 2, y por último tenemos nuestro componente de sincronía. Ahora vamos a ver cómo declaré los procedimientos, que no tiene gran ciencia. Declaro el procedimiento en donde está mi posición de cursor en X, en Y, y la posición del cuadro, más el color que yo quiero. Ya en nuestro paquete, el cuerpo de paquete, nuevamente declaro el procedimiento, y ahora sí, el procedimiento va a tener esto. Si te das cuenta, aquí yo pongo número de 100, y esto significa que va a haber 100 píxeles de donde empieza una esquina a otra por cada lado de cuadro. Si yo cambiara, ya no sería, si cambiara alguno de estos valores, ya no sería un cuadro, puede ser un rectángulo, y para un círculo ya sería un poco más complejo, porque hay que hacer la circunferencia píxel por píxel por píxel. Vamos a compilar este programa. Y ahora sí cargamos en la tarjeta. Vemos que nuestra trama desaparece. Pero al momento que llega al 100% ya vemos los cuadros. Con los switches voy a empezar a seleccionar qué cuadro quiero mover. Y con los botones empiezo a mover el cuadro de derecha a izquierda, arriba a abajo. Nuevamente selecciono los switches y selecciono el otro cuadro. Puedo también seleccionar ambos cuadros y se moverán. Con esto concretamos un pequeño computador con un procesador soft-core, en donde tenemos un sistema de entradas compuesto por switches y los push button para mover los cuadros. Un procesador soft-core implementado en el FPGA Cyclone 4GX de la tarjeta Altera, y una interfaz de salida VGA en donde podemos ver el movimiento de los cuadros en un monitor. Aunque el sistema es básico, es posible también escalarlo. Es posible usar otras interfaces de la tarjeta de la misma manera que la interfaz VGA, y a esto me refiero con la interfaz de audio, la interfaz web, la RC232 o incluso los puertos de propósito general, aunque también otros modelos de tarjeta tienen puertos USB o el ya obsoleto puerto PS2 para teclados y mouse. En conclusión, un FPGA puede ser usado para crear cualquier aplicación digital que requiera modificaciones tales como un sistema embebido, y a esto me refiero como una consola de videojuegos. En la descripción te pongo el vínculo a un video donde un youtuber ruso implementa una consola emulada en una FPGA Altera, tarjeta DI2 115, que básicamente está haciendo lo mismo que un emulador. Con esto concluimos el curso de arquitectura y pues espero que te haya agradado.